En particular, en el despido, es el empleador quien toma la decisión de finalizar la relación laboral. El despido no es malo, el despido de hecho es una fórmula para que el empleador pueda accionar el término de la relación laboral. Sin embargo, el despido, para que sea válido, para que sea correcto el despido, debe respetar los derechos de los trabajadores. El despido no puede realizarse de forma caprichosa, de forma rebelde de parte del empleador, sino que el despido solamente va a ser válido cuando existan justificaciones que sustenten la decisión del empleador de dejar sin trabajo a ese trabajador. Una de las cuestiones más comunes que pueden justificar el despido a un trabajador es que este último haya cometido una falta grave. Por ejemplo, abandonar el centro de trabajo. Por ejemplo, acudir a trabajar en estado de ebriedad. Por ejemplo, actos de violencia contra el empleador o contra otros trabajadores o contra las instalaciones, entre otras circunstancias que justifican el despido. Y precisamente cuando nos encontramos ante un despido que ha sido producto de una decisión del empleador, hablamos de una decisión caprichosa, una decisión que no tiene ningún tipo de justificación que la ley haya establecido. Entonces hablamos de un despido arbitrario o un despido injustificado, que precisamente es el tipo de despido que no ha respetado el derecho de los trabajadores em, de mantener su puesto de trabajo, ¿no? Y justamente este es el tipo de despido que da lugar a una indemnización por despido arbitrario. Respecto al despido, entonces podemos señalar que el despido per se no es una cuestión mala. El despido es una fórmula para que el empleador pueda desvincular a los trabajadores y existen situaciones en las cuales se justifica la necesidad del empleador de despedir a un trabajador, como lo hemos conversado. Pero también existe un procedimiento que debe seguir el empleador para despedir válidamente al trabajador, porque recordemos que el despido va a ser justificado en tanto el trabajador haya cometido alguna falta. Entonces va a haber un procedimiento especial en el cual el empleador le va a dar a conocer al trabajador esa falta por la cual va a ser despedido y un tiempo especial para que el trabajador ofrezca también sus descargos, ¿no? De repente las situaciones que le está acusando al trabajador no son ciertas. A eso se le llama efectuar los descargos, ¿no? De repente, pues, puede ser que el empleador haya revisado las inasistencias del trabajador y ve que efectivamente hay un abandono de trabajo que se configura al cuarto día de inasistencia consecutiva al centro de trabajo, ¿no? Y pues opta por despedir al trabajador. Pero de repente, del lado del trabajador ha habido un descanso médico que justificaría esas inasistencias, ¿no? Entonces puede ofrecer sus descargos. Mire, empleador, yo presenté mi descanso médico en la oportunidad. ¿Qué pasó en ese interín? ¿Por qué el empleador no se enteró del descanso médico? De repente por ahí Recursos Humanos perdió el descanso médico, ¿no? Entonces, el despido va a ser válido en su justa medida siempre y cuando esté refrendado por las situaciones objetivas que comúnmente conocemos como faltas graves. Ahora, en tanto el despido se realice siguiendo el procedimiento que establece la ley, que conlleva el respeto del derecho de defensa, del derecho a la estabilidad laboral del trabajador, no habría problema. Pero si estamos en una figura caprichosa, en una figura en la cual el empleador ha actuado de manera arbitraria, se trata de un despido en el cual no le ha comunicado al trabajador las razones por las cuales está siendo despedido, o de repente le ha imputado alguna falta que en realidad el trabajador no ha cometido, o simplemente no le dice nada y le dice trabajas hasta hoy día nada más.
Son situaciones caprichosas, repito, arbitrarias, bajo las cuales no puede justificarse de ninguna manera el despido. Se está vulnerando el derecho de trabajo de esos trabajadores. Y por supuesto, aquí como consecuencia deviene la indemnización por despido arbitrario. Ahora ya entrando un poco en el despido que se realiza fuera del marco de lo justificado por la ley, hablando en términos genéricos de despido arbitrario, podemos señalar que existen varios tipos de despido. De hecho, la ley ha diferenciado al despido nulo como aquel que en particular vulnera derechos fundamentales del trabajador, de la persona, derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, el despido nulo es aquel por el cual se despide a una trabajadora por estar en periodo de gestación, o es aquel que se despide a un trabajador por causa de su orientación sexual o por causa de su nacionalidad, de su idioma, de su religión. Cuestiones meramente personales que forman parte pues de derechos fundamentales. El despido nulo tiene como particularidad adicional que en caso de que el trabajador haya sido víctima de un despido nulo, puede solicitar la indemnización por despido arbitrario o en su defecto puede optar por la reposición al puesto de trabajo, por supuesto, vía judicial, ¿no? Otro tipo de despido tenemos el despido indirecto. Tenemos también el despido arbitrario propiamente dicho. Tenemos en estos dos casos, despido indirecto y despido arbitrario, tenemos como consecuencia la indemnización por despido arbitrario, a diferencia del despido nulo. Tenemos también por producto del intelecto judicial, ¿no? A nivel jurisprudencial se determinó la existencia de un despido incausado, de un despido fraudulento, los cuales, al igual que en el caso del despido nulo, dan la opción consecuente de que el trabajador pueda optar bien por una indemnización o bien por la reposición, porque se le devuelva, porque el juez ordene la reposición a su puesto de trabajo anterior. De estos tipos de despido vamos a hablar también el día de hoy. Pero para entrar en el asunto, vamos a señalar algo muy importante, y es que algunos trabajadores en nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación nacional, tienen lo que se conoce como protección frente al despido arbitrario. Esto precisamente significa lo que habíamos conversado anteriormente. Significa que el trabajador no puede ser despedido de manera caprichosa, de manera injustificada, sino que solamente puede ser válido su despido cuando el empleador haya detectado que ha cometido una falta que justifica precisamente su despido y además haya seguido un procedimiento de despido el cual respeta el derecho del trabajador a ejercer su defensa sobre esas imputaciones que le están atribuyendo al trabajador, ¿no? Precisamente para evitar actos arbitrarios. Ahora, esta protección frente al despido arbitrario, por supuesto, tiene como consecuencia de que el empleador que ha vulnerado al trabajador despidiéndolo arbitrariamente tenga la obligación de pagar una indemnización por despido arbitrario o en su defecto la reposición en algunos casos específicos, en algunos tipos de despidos específicos. Pero debemos señalar algo muy importante, es que la protección frente al despido arbitrario no protege a todos los trabajadores en general. De hecho, para que un trabajador tenga protección frente al despido arbitrario, tiene que cumplir ciertos requisitos muy específicos. Primer requisito, laborar una jornada de trabajo diaria de por lo menos 4 horas diarias, por lo menos. Hablamos de un trabajador de una jornada de trabajo completa, en contraposición de un trabajador de tiempo parcial. Entonces, el trabajador de tiempo parcial, que es aquel cuya jornada de trabajo diaria
llega a 4 horas diarias, no tiene protección frente al despido arbitrario. Entonces, primer requisito, trabajar por lo menos 4 horas diarias, como mínimo. La mayoría de los trabajadores cumplen este requisito. Segundo requisito, haber superado el periodo de prueba, que el trabajador haya superado el periodo de prueba. Y recordemos que de acuerdo a nuestra legislación nacional, el periodo de prueba es de 3 meses, contabilizados a partir del inicio del vínculo laboral. Superados esos 3 primeros meses de vínculo laboral, de ejercicio efectivo del vínculo laboral, el trabajador ha superado ese periodo de prueba y cumpliendo el requisito anterior, además, ya está protegido frente al despido arbitrario. Valga la aclaración, antes de los 3 meses, mientras el trabajador se encuentra en periodo de prueba, todavía no tiene protección frente al despido arbitrario, lo que significa que el empleador sí lo puede desvincular, inclusive si no existe algún tipo de justificación, llámese una falta grave que pudiera justificar su despido. Además, tampoco el empleador está obligado a seguir el procedimiento de despido regulado para un trabajador que ya cuenta con la protección frente al despido arbitrario, ¿no? Entonces, esos son los dos requisitos. Recordemos que en particular hay algunos trabajadores que tienen un periodo de prueba superior a los 3 meses. Es el caso de los trabajadores de confianza, de los trabajadores de dirección. Para estos trabajadores el periodo de prueba eh, puede ser incrementado hasta 6 meses en el caso de los trabajadores de confianza y hasta 12 meses en el caso de los trabajadores de dirección. Son las únicas circunstancias excepcionales en las cuales el periodo de prueba puede ser aplazado. Permítanme, por favor, un segundito. Muy bien, entonces dicho esto, la protección frente al despido arbitrario solamente va a proteger, valga la redundancia, a los trabajadores que cuenten con una jornada de trabajo diaria de por lo menos 4 horas y además hayan superado el periodo de prueba correspondiente, ya sea un periodo de prueba genérico de 3 meses o sea un periodo de prueba de 6 meses para los trabajadores de confianza o de 12 meses para los trabajadores de dirección o también en el caso particular de los trabajadores que desempeñan labores altamente especializadas. Hablemos ahora de la indemnización por despido arbitrario. De acuerdo a lo señalado en nuestra legislación nacional, la indemnización por despido arbitrario va a ascender a media remuneración mensual por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 12 remuneraciones mensuales. Para el caso de los trabajadores que laboran de manera permanente, llamados los trabajadores estables, los trabajadores contratados por plazo indefinido, ¿no? Son los trabajadores pues que no tienen un contrato temporal, sino por el contrario, su contrato de trabajo es permanente. Repito, la indemnización para los trabajadores permanentes asciende a una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios con un tope máximo de 12 remuneraciones mensuales. A ver, yo contabilizando de repente tengo 20 años laborando en la empresa y soy despedido. Por cada año me toca remuneración y media mensual. Yo pensaría, pues me toca 20 años de servicio, 20 remuneraciones
más media remuneración por cada año, 10, ¿no? 30 remuneraciones, no. Solamente el tope máximo es de 12 remuneraciones, inclusive si es que por tiempo de servicios yo superara este tope máximo de la remuneración, el empleador solamente está obligado a pagar las 12 remuneraciones mensuales. Ahora, podría ser el caso de que el trabajador ha laborado 4 años, 5 meses, 2 años, 6 meses, 3 años, un mes, 15 días, ¿no? Un mes y 15 días. En este caso, las fracciones de año y meses van a contabilizarse también de forma fraccionada para el cálculo de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? En el caso de las fracciones de año, llámese meses, vamos a sacar el porcentaje en función de dosavos, y cuando hablamos de días, fracciones de meses, vamos a calcular la indemnización en función de treintavos. Para el caso de un trabajador que, al contrario de lo anterior, tiene un contrato temporal, un contrato con un plazo fijo, llámese necesidad de mercado, contrato de obra o servicio específico, contrato de emergencia, ¿no? Contrato por inicio de incremento de actividad, contrato de suplencia, cualquiera de las modalidades temporales que existen en nuestra legislación nacional para contratar a un trabajador de forma temporal. También estos trabajadores tienen indemnización frente al despido arbitrario. También tienen la posibilidad de solicitar su reposición en caso hubieran sido vulnerados bajo algún tipo de despido que diera lugar como consecuencia a la reposición. Hablamos de un despido nulo, de un despido fraudulento de repente, ¿no? Entonces, pero para esos trabajadores la indemnización por despido arbitrario va a tener una acotación distinta a la anterior. La indemnización aquí la vamos a calcular en función de remuneración y media mensual por cada mes que el trabajador ha dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con un límite máximo de 12 remuneraciones también. Entonces, supongamos que el trabajador ha tenido pues un contrato de un contrato de 6 meses, ¿no? Y una vez superado el periodo de prueba, al cuarto mes, el trabajador ha sido despedido de forma arbitraria. Entonces, la indemnización aquí se calcularía sobre esos 2 meses que faltan para que culmine ese contrato temporal, que recuerden era de 6 meses. Aquí tenemos un ejemplo. Un trabajador ha venido laborando en la empresa ABC durante 2 años. Su último contrato vence el 31 de diciembre. Su empleador decide culminar su contrato el 31 de agosto, siendo la última remuneración de 2.000 soles. ¿Cuánto es la indemnización por despido arbitrario? El contrato terminaba en diciembre y finaliza en agosto, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses falta de agosto a diciembre? Agosto, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltaban 4 meses. Entonces, la indemnización por despido arbitrario la vamos a calcular sobre la base de esos 4 meses. ¿Cuánto era la última remuneración? Era de 2.000 soles. Entonces, remuneración y media, 2.000 más media remuneración, 1.000, ¿no? Entonces, 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles por esos 4 meses, ¿no? Entonces, su remuneración era de 2.000 soles, más media remuneración, 1.000 soles, 3.000 soles. Por esos 4 meses son 12.000 soles. Es la indemnización por despido arbitrario de ese trabajador. Pero recuerden que hay un tope máximo, que son 12 remuneraciones mensuales. Entonces, yo siempre debo tener como tope máximo ese monto. Entonces, multiplico 12 por la última remuneración, que son 2.000, son 24.000 soles de tope máximo. Yo había calculado para este trabajador 12.000 soles. Estoy dentro del tope, perfecto. Entonces, la indemnización es de 12.000 soles. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera calculado una indemnización por despido arbitrario de 30.000 soles? Cuando el tope máximo
me resulta 24.000. Entonces, hay 6.000 soles de diferencia que el empleador no estará obligado a pagar. Muy importante. Tenemos un ejemplo también en la indemnización por despido arbitrario de un trabajador permanente. Hablamos de un trabajador que ha venido laborando en la empresa ABC durante 10 años y la última remuneración es de 3.000 soles. ¿Cuánto le correspondería por indemnización por despido arbitrario? Recuerden que un trabajador permanente recibe una remuneración y media por cada año de servicio. Son 10 años, ¿no? Entonces, remuneración y media por 10 años de servicio. 3.000 más media remuneración, 4.500, ¿no? 4.500. 4.500 por 10 años de servicio, ¿no? Entonces, 4.500 por 10 años, su remuneración, su indemnización por despido arbitrario será 45.000 soles. Pero tenemos que recordar el tope máximo que son 12 remuneraciones mensuales. Entonces vamos a calcular el tope. Si estamos por debajo o igual al tope, ahí nos quedamos. Si estamos por encima, nos ceñimos simplemente al tope y el monto diferente, el monto diferencial ya no es obligación del empleado pagarlo. Entonces, 3.000 soles por 12 es 36.000 soles el tope máximo de la indemnización. Yo había calculado para este trabajador en particular 45.000 soles. Hay una gran diferencia. Sí, me parece que son 9.000 soles de diferencia, ¿no? Que, bueno, por norma, el empleador ya no está obligado a pagar, ¿no? El empleador simplemente queda en la obligación de pagar el tope máximo, que en este caso equivale a 36.000 soles de 12 remuneraciones ordinarias mensuales para el trabajador. La indemnización por despido arbitrario va a ser distinta en el caso de las empresas que estén registradas en el REMIPE. Recuerden que el REMIPE es el registro de la micro y pequeña empresa, que para efectos laborales nos ofrece un régimen especial, el cual simplifica, disminuye, reduce las obligaciones de los empleadores para con sus trabajadores. Así, por ejemplo, las vacaciones que en un régimen general son de 30 días, en el REMIPE será de 15 días. Las gratificaciones que en el régimen general ascienden a una remuneración mensual, en el REMIPE para la pequeña empresa serán de 15 días y en la microempresa no existe la obligación de pagar gratificaciones. Entonces, las obligaciones que el empleador tiene que pagar a su trabajador bajo el REMIPE son bastante más simplificadas, bastante reducidas en comparación del régimen general. Lo mismo es el caso de la indemnización por despido arbitrario. Si hablamos de una microempresa, que es aquella cuyo volumen de ventas anuales no supera las 150 UITs, el importe de la indemnización por despido arbitrario va a ser equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un con un monto máximo de 90 remuneraciones diarias. Y en el caso de la pequeña empresa, el importe de su indemnización por despido arbitrario va a ser un poquito más. Ya no va a ser de 10, sino de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 120 remuneraciones diarias. En el caso anterior de la microempresa era el tope 90 remuneraciones diarias, para la pequeña empresa son 120 remuneraciones diarias. El caso de la indemnización por despido arbitrario para el REMIPE lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 013-2013 Produce, que regula pues las disposiciones pertinentes de las empresas adscritas al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, mientras que la indemnización por despido arbitrario para empresas del régimen general o de repente regímenes especiales que para estos efectos nos deriven a la indemnización por despido arbitrario general, la vamos a encontrar en el Decreto Supremo 0397-TR,
más conocido como el 728, que es la norma general, ¿no? Y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0196-TR. Vamos a ver a continuación cuáles son estas circunstancias a las cuales habíamos hecho referencia inicialmente que justifican el despido de un trabajador. De hecho, em, la ley peruana ha clasificado a las causas que justifican el despido como aquellas causas relacionadas con la capacidad del trabajador y aquellas causas relacionadas con la conducta del trabajador. Dentro de las primeras, aquellas relacionadas con la capacidad están referidas a la salud del trabajador. Están referidas a la capacidad física, a la capacidad intelectual, mental del trabajador, mientras que las segundas están relacionadas precisamente a la conducta, a la acción o inacción del trabajador de manera voluntariosa, de manera una accionar pensado, podemos decirlo doloso, con conocimiento de causa, ¿no? En cambio, las primeras, por ejemplo, tenemos el detrimento de la salud física o mental o la ineptitud sobrevenida. Aquí el trabajador que va a ser despedido no ha cometido ningún tipo de falta, no se ha portado mal, no ha sido un trabajador descuidado de ninguna manera. Pero sí, lamentablemente, em, su salud, ya sea física o mental, ha visto deteriorada, de repente producto de una enfermedad, de repente de un producto de un accidente, qué sé yo, ha tenido este detrimento, esta disminución de su facultad física o mental o ineptitud sobrevenida. De repente un trabajador producto de una enfermedad o producto de un, un accidente ha quedado cuadraplégico, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de una persona que manejaba un montacarga de repente, ¿no? Entonces, definitivamente, si no puede hacer uso de sus facultades físicas de manera adecuada para manejar ese tipo de maquinaria, entonces no va a poder continuar con el puesto para el cual ha sido contratado. De hecho, dentro del procedimiento, el empleador tiene la obligación de tomar algunas medidas previas al despido del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador víctima de un accidente o alguna enfermedad no pudiera continuar realizando la labor para la cual ha sido contratado, por ejemplo, el manejo de este montacargas, el empleador tiene la obligación de cambiarlo de puesto de trabajo hacia algún otro puesto que sí pueda desempeñar, ¿no? De repente ya no podrá tener la misma destreza para operar un montacargas, pero sí alguna otra actividad. De repente un trabajador que ha perdido la vista, ¿no? Definitivamente ya no va a poder manejar esa maquinaria tan especial, pero podrá hacer otro tipo de actividades de repente más administrativas, ¿no? Aprendiendo a operar en lenguaje braille, los mismos programas de computadora tienen esta, este lenguaje que puede ayudarlos a desempeñar otro tipo de actividades. Pero si se trata de una disminución en su facultad física o mental completa, totalmente, que de hecho podríamos hablar de un trabajador que ha quedado en coma, podríamos hablar de un trabajador que ha quedado totalmente imposibilitado de usar las extremidades, como por ejemplo un cuadrapléjico, ¿no? Podríamos hablar de un trabajador que ha perdido la razón y que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la junta médica que lo evalúa va a emitir un informe médico, valga la redundancia, en la cual el resultado o la conclusión sea pues que la aptitud para el trabajo sea, o más bien, revele la completa imposibilidad
de realizar las labores para las cuales se venía a desempeñar, ¿no? Esto se le conoce bajo una denominación técnica como incapacidad total para el trabajo, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, el empleador, valiéndose de este documento que ha emitido la Junta Médica Tratante, que es la única, por cierto, la única, digamos, institución facultada para ello, puede justificar el despido. Entonces, muchos consultan sobre este tema. No tengo un trabajador que está con descanso médico, descanso médico, descanso médico, años y años y años. Todavía no se puede todavía no se puede incorporar al trabajo, o de repente está en coma y no sabemos cuándo va a despertar. Entonces, ¿qué hago yo como empleador? ¿Lo sigo considerando en mi planilla o lo puedo despedir? Entonces, la respuesta ya la hemos dado. No lo puedo despedir mientras no tenga el documento emitido por la Junta Médica para revelar que el estado de salud del trabajador lo incapacita completamente y permanentemente para el trabajo. A ello le llamamos el detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida. Luego tenemos el rendimiento deficiente. Sucede cuando, en comparación con el trabajo de otros trabajadores en sus mismas condiciones, pues el rendimiento del trabajador es notoriamente deficiente. Sobre todo esto puede revelarse en trabajadores que elaboran por resultado, ¿no? Entonces, digamos que a la semana los trabajadores producen 50 determinados productos y yo tengo un rendimiento significativamente menor, no llego ni a 10, no llego ni a 20, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justa medida eh, para considerar deficiente el rendimiento de un trabajador? Depende. Exactamente, depende de qué tipo de trabajo estemos hablando, depende si se le ha dado las mismas condiciones a todos los trabajadores, depende si todos los trabajadores estamos en las mismas condiciones físicas, mentales, aptitudes, ¿no? De repente yo tengo algún tipo de discapacidad y no puedo rendir de forma tan rápida como las personas con las cuales estoy trabajando, ¿no? De repente soy invidente o de repente me falta una mano y no puedo, o por poner algún ejemplo, ¿no? Y no puedo rendir de la misma manera. A ello, por ejemplo, no lo podríamos llamar rendimiento deficiente porque hay una justificación totalmente objetiva que valide y que justifica que mi rendimiento pueda ir un poco más despacio, ¿no? Pero supongamos que somos dos, tres, cuatro, cinco trabajadores en completamente iguales condiciones como punto de partida para la evaluación y se nos ha dotado de los mismos implementos, ninguno tiene un punto más, ninguno tiene un punto menos, entonces sí podemos realizar una comparación y determinar como deficiente un rendimiento que el trabajador de manera meramente consciente y de manera meramente voluntaria ha decidido eh, llevar un paso más despacio que el resto, ¿no? Luego tenemos como otra causal relacionada con la capacidad del trabajador la negativa injustificada para someterse a exámenes médicos o a cumplir con las medidas profilácticas o curativas para evitar enfermedades o accidentes. Esta causa que justifica el despido del trabajador de alguna manera respalda al empleador para, entre comillas, obligar al trabajador a someterse a los exámenes médicos ocupacionales. En realidad nadie puede ser obligado a hacer aquello que no quiere, ¿no? Pero recordemos que los exámenes médicos ocupacionales tienen una razón de ser muy importante, ¿no? Que es detectar a tiempo enfermedades producidas a causa del trabajo o prevenir que aparezcan o prevenir que evolucionen, empeoren enfermedades o situaciones relacionadas a la salud, pero a causa del trabajo. Recording in Entonces, es progress. una manera
muy importante, es una herramienta muy importante que tiene el empleador para cuidar la salud de sus trabajadores e inclusive su vida. Y el empleador está obligado a efectuar este cuidado. Entonces, una manera de ayudar al empleador a cuidar a sus trabajadores es obligarlos bajo esta posibilidad de despedirlos si es que no quieren cuidarse, ayudar al empleador a cuidarse bajo este tipo, haciendo uso de los exámenes médicos, ¿no? Em, Ahora sí, entrando a las causas que justifican el despido relacionadas con la conducta del trabajador, tenemos la comisión de faltas graves, que son las más conocidas y que vamos a desarrollar, ¿no? Están enumeradas en el artículo 25 de la ley. Luego tenemos la condena penal por delito doloso, que ocurre luego de un proceso judicial de naturaleza penal, bajo la cual el trabajador ha sido condenado y esa condena ya se encuentra además ratificada en todos sus extremos, es decir, ya no hay ninguna posibilidad de apelar a una instancia superior. Ha sido ratificada en todos sus extremos, no hay posibilidad de ratificar. Y hablamos de un tipo de delito que se comete con mero conocimiento de causa, con mera voluntad. Hablamos de un delito doloso, ¿no? El distinto es el caso de los delitos culposos, bajo los cuales se cometen sin voluntad, ¿no? Sin voluntad del trabajador, ¿no? Y luego tenemos por último la inhabilitación del trabajador. Algunas profesiones, la mayoría tal vez, requieren que los profesionales se encuentren registrados en un colegio profesional. Uno de los casos más conocidos es el colegio de abogados, ¿no? El colegio de abogados en distintas regiones. Los abogados para poder litigar necesitan estar habilitados ante el colegio de abogados que corresponda a que hayan elegido, ¿no? Y de hecho hay algunas medidas disciplinarias, hay algunas obligaciones que los profesionales tenemos que cumplir para que el trabajo, para que el colegio de abogados nos habilite y en caso de no cumplir con tales, digamos, obligaciones, el colegio profesional nos inhabilita, ¿no? Entonces, supongamos que yo como abogada he sido contratada por un colegio, por un, por un estudio de abogados, ¿no? Y necesitan, pues, que yo evidentemente ejerza la representación judicial de los clientes y yo no puedo porque no estoy habilitada. De repente he cometido una falta ante el colegio profesional y estoy inhabilitada, estoy sancionada. Poco he de servir para ese empleador, llámese estudio jurídico, porque yo no puedo ejercer como un abogado, ¿no? Más allá de sentarme frente a una computadora a elaborar escritos, no puedo firmar, no puedo acudir a audiencias, no puedo representar en la práctica a un procesado, ¿no? Entonces, son circunstancias que el empleador puede utilizar para justificar el despido. De hecho, son las únicas circunstancias que existen de acuerdo a ley. Más allá de esto, el empleador no puede crear mediante un reglamento interno de trabajo, mediante un convenio colectivo, el empleador no puede crear más causales que justifiquen el despido del trabajador. Solamente, repito, se justifica el despido del trabajador cuando han sido o han tenido como base alguna de las causales que la ley establece. Y recordemos que tenemos los artículos 23, 24 y 25 para del Decreto Supremo 03/97-TR para justificar el despido, ¿no? Aquí tenemos en estas diapositivas justamente lo que habíamos conversado respecto de las otras causales que justifican el despido, ¿no? Entremos a hablar un poquito más allá de las faltas graves que justifican el despido. El artículo 25 del Decreto Supremo 03/97-TR
ofrece una lista cerrada de circunstancias, faltas que son tan graves que justifican el despido inmediato de un trabajador. Por supuesto, cuando acusamos a un trabajador de haber cometido este tipo de faltas, el despido no se produce de manera automática, sino que el empleador tiene que seguir un procedimiento de despido mediante el cual primero se comunica al trabajador sobre la falta que se le está acusando, luego se le otorga un plazo mínimo de 6 días naturales para que él ejerza su defensa, ¿no? Y luego de este plazo se concluye con una carta de despido o también podría ser que el proceso de despido quede sin efecto porque el trabajador demuestre que no ha cometido la falta que se le culpe, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas faltas justifican el despido, quiere decir esto que apenas el trabajador las haya cometido una vez, bastaría una vez para que se justifique el despido del trabajador. A diferencia de otro tipo de faltas que no se encuentran reguladas aquí como faltas graves, precisamente porque su gravedad es menor, aquellas conocidas comúnmente como leves, ¿no? Y de hecho aquí deberíamos llamarlas muy graves, ¿no? Hay faltas leves, hay faltas graves, medianamente graves y hay faltas muy graves que justifican el despido, esas últimas. Ello lo podemos visualizar dentro del reglamento interno de trabajo. Hablando de faltas leves, tenemos, por ejemplo, la inasistencia injustificada, tenemos, por ejemplo, las tardanzas, no portar el photocheck, quizá no haber haber alguna vez no haber tenido la debida diligencia con el trabajo, ¿no? Quizá estoy obligada a portar el uniforme del centro de trabajo y yo me presento pues con una camisa de un color que no corresponde al uniforme, ¿no? Son faltas que no tienen demasiada relevancia como estas. Entonces, dentro de ese margen de falta leve y falta medianamente importante, falta grave, el empleador puede establecer su propio reglamento de sanciones. Las sanciones van desde la amonestación verbal hasta a la amonestación escrita. Por ejemplo, la obligación de portar el photocheck. La primera vez que no lo porto puede haber una amonestación verbal. La segunda, tercera, cuarta vez, ya siendo una conducta reiterativa, se agrava y se puede volver una falta medianamente importante. Puedo recibir una amonestación escrita. Pero si esta conducta se vuelve repetitiva y repetitiva y yo me muestro reacia, soy muy rebelde, no me da la gana de utilizar el photocheck, entonces ya aquí se convierte en una situación bastante grave porque ya podemos hablar de un incumplimiento del reglamento interno de trabajo o una reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, ¿no? En cuanto a faltas muy graves que justifican el despido, el empleador debe ceñirse a lo que está establecido en la norma. Importante también señalar que siempre que vamos a sancionar a un trabajador, debemos notificarle de manera previa cuál es la conducta sancionable. Eso es muy importante, ¿no? Digamos que en la empresa, el empleador tiene prohibido utilizar el color amarillo en la ropa. Y yo no lo sé, nunca me entregó reglamento interno de trabajo, yo no sé que está prohibido el amarillo, ¿no? Entonces me pongo amarillo. El empleador no me puede sancionar por esa situación porque nunca me lo comunicó. Distinto es el caso de que me hubiera indicado en un reglamento interno de trabajo desde el primer día que está prohibido el uso del color amarillo, quizás es el color de la competencia, no importan los motivos, ¿no? Está prohibido y la sanción va a ser, ¿no? Primer desacato, amonestación verbal. Tercer desacato, amonestación escrita y al quinto desacato de repente ya es una falta grave
y puede dar lugar al despido, qué sé, ¿no? Son circunstancias que se deben evaluar en cada caso en particular. Vamos a hablar de las faltas que justifican el despido, que como lo indiqué, están detalladas explícitamente de manera muy literal, sin margen a agregar más faltas que al empleador se le pudieran ocurrir. Es el caso de las faltas que justifican el despido. Tenemos en primer lugar el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Por ejemplo, digamos que soy pues una persona que suele llegar tarde. Una tardanza, dos tardanzas, tres al mes no revisten mayor gravedad. Pero supongamos que yo soy una persona que muy temprano, como parte de mis obligaciones, debo asistir a reunión con clientes. Y de hecho de mi desempeño en tales reuniones depende cierres de contratos, dependen situaciones muy importantes para la empresa. Y yo llego tarde y con esto perjudico a la empresa. Se va a quebrar la buena fe que debe existir entre empleador y trabajador. Buena fe es esta conciencia o esta esperanza de que el empleador va a cumplir con sus obligaciones y el trabajador va a cumplir con la suya. A eso se le denomina buena fe laboral. Importante para que una relación entre empleador y trabajador progrese, ¿no? Entonces, supongamos que yo, pues ya todo el mundo sabe que soy súper impuntual y que no se me puede encargar ninguna labor importante porque no la voy a cumplir. Hablamos de quebrantamiento de la buena fe laboral. La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Supongamos que en el reglamento interno de trabajo se nos ha indicado como obligación portar el uniforme y yo no me gusta usar el uniforme porque es color amarillo y a mí me sienta mal y no quiero simplemente, no quiero, no me da la gana, yo quiero vestir de negro todo el tiempo. ¿Cuál es mi justificación para no cumplir las órdenes del empleador en ese sentido? No hay una justificación objetiva y que sea válida para yo resistirme a utilizar ese color. Más bien es bastante caprichoso, ¿no? Entonces aquí habrá una reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con mis labores. La reiterada paralización intempestiva de labores, ¿no? De hecho, en pleno horario laboral yo decido hacer mi huelga y pues me paralizo, dejo de trabajar, ¿no? Me pongo a ver TikTok, me pongo a leer un libro, no trabajo, ¿no? Una cuestión sumamente reiterada y que perjudica evidentemente las labores, ¿no? Evidente. Luego tenemos la inobservancia del reglamento interno de trabajo, que de hecho todo lo anterior puede englobarse dentro de este cajón desastre que es la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Y lo mismo para el caso del reglamento de seguridad e higiene industrial, que actualmente conocemos más bien como reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego tenemos como segundo punto la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo. De hecho, sobre este punto ya hemos ejemplificado hace unos momentos, ¿no? Tiene que haber un estándar de trabajadores bajo las mismas condiciones para poder comparar el rendimiento de todos y determinar cuándo es deficiente un rendimiento, ¿no? Como tercer punto, la apropiación consumada o inclusive la apropiación frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran en su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros. Supongamos que yo me he robado pues un celular
que la empresa había otorgado para hablar con los clientes, contactarnos. Yo me lo apropio, ¿no? Digo que se perdió, ¿no? O de repente me estoy robando una laptop del empleador, ¿no? Y me encuentran en vigilancia, me encuentra que estoy llevándome laptop, estoy llevándome productos que vende el empleador, o productos que tiene a disposición para los trabajadores, o de repente productos que custodia, ¿no? De repente trabajo en una cochera y me estoy robando un carro, ¿no? Y qué importante esta apropiación, consumada o frustrada. En un sentido muy similar, tenemos el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, información falsa al empleador con intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja y la competencia desleal, ¿no? Supongamos que trabajo en una entidad financiera y formo parte de una red de estafadores, de extorsionadores, y yo les informo qué personas están retirando dinero en efectivo, qué personas em, acaban de obtener un préstamo, qué sé yo, información para que ellos puedan cometer su ilícito en complicidad conmigo, ¿no? O de repente es una empresa que se encuentra en un proceso difícil de económico difícil y está pensando vender, está buscando el mejor acreedor, entonces yo le vendo esa información a una otra empresa que quiere comprar nuestra empresa bajo un importe muy poco, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Con el ánimo de causar perjuicio o obtener ventaja, información falsa del empleador también entra en este supuesto, ¿no? Como punto número 5 tenemos la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. Vamos con lo primero, ¿no? La concurrencia reiterada. Digamos pues que soy una trabajadora que tengo la costumbre de que cada día yo salgo a almorzar, me tomo mis traguitos y regreso a la empresa ya con evidentes síntomas de embriaguez, ¿no? Y ya es costumbre, ¿no? Por lo menos 3, 4 veces por semana lo hago, y esto obviamente va a afectar mi trabajo, las demás personas van a evidenciar mi estado, obviamente, se van a dar cuenta, inclusive los clientes, y pues al ser reiterada esta situación, ¿no? De repente se me puedo quedar dormida, cometer errores en el trabajo, ¿no? Esa situación reiterada se convierte en una situación grave, ¿no? Distinto es el caso de que pasó una vez. De repente pasó una vez, no supe calcular yo muy bien, no tengo costumbre de tomarme, brindamos por el cumpleaños del jefe, qué sé yo, y no tengo costumbre y me pasó una vez. Muy distinto a que me pase pues 2, 3 veces por semana, varias veces al mes, ¿no? Ahora, cuando el trabajo em, que realiza la persona en estado de embriaguez reviste peligro, esta situación cambia completamente. Digamos que yo soy chofer de un auto y basta una sola vez que concurra en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, ya la situación cambia, porque estoy poniendo en peligro mi propia vida, mi propia salud, la de las personas de la empresa o clientes que yo vaya a trasladar, o inclusive los bienes de la empresa como última situación protegida, ¿no? Entonces son casos distintos. Basta con que una vez ocurra esta situación para ser sumamente grave. Luego tenemos actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita o en agravio del empleador, de sus representantes, de personal jerárquico, de otros trabajadores, sea dentro del centro laboral o sea fuera del centro laboral, ¿no? Por ejemplo,
Una persona que ataca a otros trabajadores, que ataca al jefe, que ataca a trabajadores subordinados, que los insulta, que los golpea, o que de repente a través de las redes sociales habla mal de su empresa, ¿no? De repente yo he trabajado para la empresa Pajaritos Azules, la empresa Pajaritos Azules es una explotadora, la empresa Pajaritos Azules está robando, qué sé yo, ¿no? Cuestiones que van a ser injuriosas, que van a ser especialmente agraviantes, son cuestiones falsas, ¿no? Claro, una cosa es si yo tomo conocimiento de un ilícito que estuviera cometiendo el empleador, hacer una denuncia por mediante los mecanismos correspondientes, de forma sincera, de forma honesta, y otra cosa es como en el aspecto descrito en nuestra norma, circunstancias en agravio, ¿no? En agravio, situaciones injuriosas que agravan la situación, ¿no? Luego tenemos el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentos, materias primas, otras propiedades de la empresa o en posesión de esta. No hay más que decir al respecto, ¿no? Es bastante claro este punto. Y también tenemos el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Hablamos de inasistencias injustificadas por más de 3 días consecutivos. O en su efecto, por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario. También más de 15 en un periodo de 180. Hablamos de inasistencias injustificadas, hayan sido sancionadas o no previamente. También tenemos dentro de esta lista de faltas graves el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por cualquier trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima en la estructura jerárquica del trabajo, del centro de trabajo, ¿no? Puede ser el caso que un trabajador cualesquiera pueda acosar a un trabajador de igual jerarquía o de menor o de mayor superior jerarquía también, ¿no? Ahora, el procedimiento para su validez señalábamos que tiene que justificarse en alguna de las circunstancias previstas en la norma, alguna de las circunstancias relacionadas a su conducta o relacionadas a su aptitud física, mental, ¿no? Cualquiera de las circunstancias que hemos visto precedentemente, pero también para hacer válido el despido debe seguirse un procedimiento muy específico que la propia ley establece. Este procedimiento inicia cuando el empleador toma conocimiento de la falta cometida por el trabajador. Casi de manera inmediata, el empleador debe iniciar el procedimiento de despido si es que es su deseo despedir al trabajador, ¿no? No debería pasar demasiado tiempo entre la fecha en que toma conocimiento de la falta y la fecha en que inicia el procedimiento de despido, porque si es que pasa demasiado tiempo, se presume que el empleador perdona la falta. Supongamos que el empleador toma conocimiento en el año 2023 que ese trabajador acosó a una trabajadora, robó bienes de la empresa, vendió información falsa, un montón de faltas que justificaban cada una de ellas su despido. 2023, ¿no? 2023. Tomó conocimiento, pero se hizo loco, pues no quiso hacerse problemas, no quiso renegar, se hizo loco. 2025. Ahora quien es víctima del trabajador ya no es solo otros trabajadores, sino el propio empleador. Lo quiere despedir. ¿Lo podrá hacer por las causas del 2023? Ya no, porque ha pasado demasiado tiempo entre la fecha en que tomó conocimiento de la falta y la fecha en que quiere iniciar las acciones. A ello le conocemos como principio de inmediatez.
debe ser lo más inmediatamente posible entre la fecha en que toma conocimiento de la falta y la fecha en que inicia el procedimiento de despido. Ahora, el procedimiento de despido inicia comunicándole al trabajador cuáles son las faltas que se le están acusando. Esta comunicación se realiza mediante un documento que se denomina Carta de Imputación de Cargos, comúnmente conocida como carta de preaviso. Una vez que el empleador da a conocer en esta carta de imputación de cargos, da a conocer al trabajador cuáles son las circunstancias, llámese faltas que se le están acusando, debe darle 6 días naturales para que el trabajador efectúe sus descargos. Terminado este plazo, si es que el trabajador formuló sus descargos, el empleador debe evaluarlos y calificar si se convence de los descargos ofrecidos por el trabajador, dejará sin efecto el procedimiento de despido. Y si por el contrario el trabajador no ha convencido al empleador, no ha tenido argumentos para respaldar sus descargos o simplemente no ha respondido, cumpliéndose el plazo correspondiente, 6 días naturales, ya puede emitir la carta de despido. Esta es la carta de imputación de cargos que ahora que vamos a pasar la diapositiva al equipo de la Dirección Regional de Trabajo, les vamos a hacer llegar solo a modo de referencia, ¿no? Porque pues el estilo para elaborar una carta de imputación de cargos va a depender de quién la elabore, ¿no? Solamente a tener en cuenta los artículos citados, ¿no? Y quizá la estructura de que se deben sustentar los hechos, se debe em, citar la norma que estaría respaldando la falta que se le imputa al trabajador, etcétera, ¿no? Hablábamos, a continuación hablaremos de otros tipos de despido. Hasta el momento hemos hablado del despido en términos muy genéricos, muy generales, pero existen otros tipos de despidos un poco más especializados que el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque son despidos que obedecen a circunstancias muy excepcionales. Por ejemplo, el despido nulo. El despido nulo, como ejemplifiqué al inicio de esta exposición, es aquel en el cual el trabajador es vulnerado en sus derechos fundamentales más elementales. Por ejemplo, es discriminado por razón de género, discriminado por el ejercicio de su maternidad en caso de trabajadoras gestantes, es discriminado por su sexualidad, discriminado por identidad de género, por ideología política, por hacer uso de sus derechos sindicales, ¿no? Entonces, el artículo 29 de esta misma norma ofrece una lista de 5 situaciones, no cerrada, la lista por cierto, 5 situaciones que claramente vulneran derechos laborales en el marco de la relación laboral. Así, por ejemplo, tenemos que es nulo el despido a un trabajador que se ha sindicalizado o que participa en actividades sindicales o que eso ha sido candidato a representante sindical, así como también el despido de un trabajador que ha presentado una queja contra el empleador, ya sea vía administrativa, vía judicial. Es también nulo el despido de un trabajador a razón de su sexo, raza, religión, opinión, idioma, género, etcétera. Y por supuesto el despido de la trabajadora embarazada, ¿no? Hasta dentro de los 90 días posteriores al parto. El despido nulo tiene como consecuencia la posibilidad de que el trabajador que acciona judicialmente la nulidad de este despido pueda solicitar o bien la indemnización o bien la reposición al puesto de trabajo. Pero la acción judicial, que es la que nos da la posibilidad de elegir entre cualquiera de estas dos alternativas resarcitorias,
Se debe efectuar dentro del plazo de 30 días naturales contados desde la fecha de despido. Superado este plazo, solamente me quedaría la vía, digamos, genérica, llámese despido arbitrario, ¿no? Luego tenemos al despido indirecto. El despido indirecto es aquel bajo el cual se produce sin que el empleador eh, comunique directamente el despido. Es aquel más bien en el cual el trabajador se siente vulnerado, se siente maltratado por parte del empleador y se da por despedido. Prefiere finalizar la relación laboral no por motivo de renuncia, sino por sintiéndose vulnerado de tal forma que prefiere considerarse como despedido. El artículo 30 de nuestra norma, Decreto Supremo 0397-TR, señala que son actos hostiles que justifican que el trabajador se dé mejor por despedido. Primero, la falta de pago de la remuneración del trabajador en la oportunidad correspondiente. Segundo, la reducción inmotivada de la remuneración a la categoría. Tercero, el traslado del trabajador a un lugar distinto al que habitualmente preste servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio. Por supuesto, en estos tres últimos supuestos hablamos de decisiones del empleador tomadas de manera caprichosa. Tomadas de manera caprichosa, injustificada, de manera voluntariamente, de manera en la que voluntariamente busca ocasionar perjuicio al trabajador, ¿no? También tenemos al empleador que inobserva medidas de higiene y seguridad que puedan afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, los actos de violencia o falta grave en agravio del trabajador o de su familia, actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que constituyen actitudes deshonestas o que afecten la dignidad del trabajador. Son situaciones bajo las cuales el empleador mismo es quien vulnera al trabajador. Digamos, un empleador pues que acosa sexualmente a una trabajadora. Entonces, qué mejor que la trabajadora pueda darse por despedida por ese motivo, ¿no? Finalizo el vínculo laboral y solicito una indemnización por despido arbitrario como único resarcimiento. En el caso del despido indirecto, solo da lugar a un resarcimiento en como una indemnización por despido arbitrario, ¿no? A diferencia del despido nulo, que nos da la posibilidad de solicitar o bien la indemnización por despido arbitrario o bien la reposición en nuestro puesto de trabajo. El despido indirecto solamente da lugar a solicitar la indemnización. Luego tenemos el despido incausado, que es aquel en el cual el despido se efectúa, puede ser de manera verbal, o de manera escrita, pero sin expresión de causa. Por ejemplo, el empleador me dice, solamente vas a trabajar hasta el viernes. No me da una razón ni válida, ni fraudulenta, ni de ningún otro tipo, ¿no? Ese es el despido incausado, sin razón de causa alguna. El despido fraudulento es otro tipo de despido en el cual el empleador inventa supuestas faltas que, siendo cometidas por el trabajador, justificarían su despido. Por ejemplo, el empleador acusa al trabajador de haberse apropiado de bienes de la empresa, ¿no? Pero no lo prueba, lógicamente. Hablamos de una situación fraudulenta, una situación mentirosa, en la cual el trabajador inventa un pretexto, engaña para justificar el despido que pretende realizar, ¿no? Tanto en el caso del despido incausado como el despido fraudulento, al igual que en el despido nulo, dan lugar a solicitar reposición o bien la indemnización por despido arbitrario. Esos son entonces los tipos de despido que existen
Algunos dan lugar a la indemnización por despido arbitrario y otros dan lugar o bien a la indemnización por despido arbitrario o bien a la reposición judicial. Recuerden que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año de servicios, con un tope máximo de 12 remuneraciones para trabajadores permanentes y para trabajadores temporales, esta indemnización se calcula por cada mes que el trabajador deja de laborar hasta el vencimiento del contrato. Dicho esto, doy por concluida la parte expositiva de esta tarde y con apoyo de la Dirección Regional, su gran equipo de la Dirección Regional de Trabajo para poder atender las consultas que tuvieran a bien efectuar los participantes. Muchas gracias por la excelente ponencia, estimada Leslie Montoya. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los participantes pueden alzar la mano o escribirlo por mensajes. Les damos 5 minutos para que hagan todas sus consultas mientras vamos contestándolas. Adelante, Luis. Buenas tardes, agradecer a ustedes siempre por las capacitaciones y a la doctora, muy excelente la exposición. Doctora, por ejemplo, cuando usted habló justamente de disminuir pues la capacidad, por ejemplo, que se rendía, en mi caso mío, yo por ejemplo tuve dos accidentes laborales, lo cual pues, bueno, me han cambiado y también ha bajado un poco mi rendimiento, ya que nosotros realizamos, digamos, monitoreos o patrullajes al interior justamente de áreas. Y he sentido un hostigamiento hasta querer a veces ver el tema de motivo de despido. Yo tendría alguna, digamos, algún amparo en esa situación porque ya el accidente laboral, pues a mí me ha dejado mal, ¿no? No, mi movilidad no es la misma. Y lo otro es una pregunta. El tema de prescripción, ¿se puede dar en un tema de violación comprobada a través de una violación de intimidad de un compañero a otro? Porque yo también en ese caso hice una denuncia y salió que estaba prescrito por medio de mi institución. O sea, y como usted dijo, al tomar conocimiento automáticamente deberían hacer de conocimiento de causa, ¿no? Mi institución. En este caso, yo presenté un mes de octubre y recién lo había, perdón, un mes de septiembre y lo presentaron el mes de diciembre, me acuerdo. Muchas gracias. Estimada Leslie, no se te escucha. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Usted, estimado, nos estaba comentando que ha sufrido un accidente laboral, el cual está un poco dificultando el manejo de sus labores, ¿no? Y esto pues el empleador lo está tomando de una manera negativa y usted se siente hostilizado. Entonces, bajo esta situación, ¿podría usted em, considerarse si el hostigamiento es constante, permanente? ¿Podría incluso considerarse como víctima de un despido indirecto? El despido indirecto es aquel en el cual el empleador precisamente comete acciones, am, comete o incurre en circunstancias que hacen sentir agraviado al trabajador, como en el caso en el que usted se viene sintiendo hostigado. ¿Habría aquí algún tipo de violencia? ¿Habría aquí algún tipo de faltamiento grave en su perjuicio?
habría un tema de discriminación. Yo creo que esto podría encajar, ¿no? Habrían actos que afecten contra su dignidad. Habría que evaluar qué circunstancias estarían, pues, ocurriendo. Por aquí tenemos, ¿no? Mire, actos de discriminación. Esta no es una lista cerrada. Actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma. Pero aquí también entran actos de discriminación, por ejemplo, por razón de su estado de salud. Digamos que usted ha tenido pues algún tipo de discapacidad sobrevenida producto de ese accidente de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que el empleador esté em, haciéndolo sentir hostigado porque su trabajo evidentemente no está siendo el de antes, sería cuestión de comunicarle al empleador de esta situación por la cual usted se siente fastidiado, vulnerado y solicitarle que tome las acciones correctivas. Una acción correctiva podría ser cambiarlo de puesto de trabajo a uno en el que se pueda desenvolver con mejor soltura ahora en las condiciones de salud en las que se encuentra, ¿no? Ahora, si es que el empleador hace caso omiso, no toma ninguna acción correctiva para que usted deje de sentirse vulnerado, puede darse como despedido producto de un despido indirecto. Tiene usted 30 días para judicialmente invocar el despido indirecto y lo más conveniente sería pues solicitar la indemnización por despido, ¿no? Por supuesto que tiene la opción de la reposición, pero dado que el perjuicio es latente desde la actitud del empleador, pues no sería lo conveniente, ya depende de usted, ¿no? Ahora, supongamos que en algún momento el empleador opte más bien por despedirlo, ¿no? Invocando un rendimiento deficiente. Aquí estaríamos ante un despido nulo, porque ese rendimiento deficiente en realidad no es tal, porque tiene una razón objetiva que justifica el rendimiento menor en comparación de otros trabajadores, ¿no? Entonces, cualquiera de los casos que se pudieran presentar o que usted pudiera decidir, es recomendable que tenga una asesoría particular. De repente acérquese al área de defensa gratuita, donde hay patrocinio judicial gratuito, ¿no? En caso de que quisiera apoyo para que pueda usted iniciar acciones judiciales. Primer piso del Ministerio de Trabajo tenemos al área de patrocinio judicial gratuito. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Sí, claro, recalcarle que sus preguntas sean breves, por favor, para que la mayor cantidad de personas pueda participar. Sí, vamos con una Adelante, pregunta por persona. adelante, Voy a agradecer Margarita. mucho. Adelante. Margarita, Hola, ¿me escuchas? sí se escucha. ¿Qué tal? Mi pregunta es concisa. Usted habló sobre la indemnización por despido y ahí también se considera lo que vienen a ser las variables, horas extra, no sé, bonificaciones. La indemnización por despido arbitrario se calcula sobre la última remuneración ordinaria percibida por el trabajador. Esto es, eso es la remuneración básica más aquellos conceptos remunerativos que hubiera percibido el trabajador de manera regular dentro del semestre anterior, ¿no? Aquí vamos a utilizar lo establecido en la ley de CTS para el cálculo de remuneraciones ordinarias, ¿no? Entonces, sí, si hubiera una asignación familiar, si hubiera bonos, todos estos conceptos regulares, de repente también podamos tener conceptos periódicos, van a ingresar al cálculo de esa remuneración básica que el trabajador percibe para calcular la indemnización por despido arbitrario. Pero serían promedios, por ejemplo, de horas extra.
Por supuesto que sí. Cuando hablamos de remuneraciones que se perciben por regularidad, tenemos que obtener el promedio de lo percibido durante el semestre anterior al mes en que calculamos la indemnización. Listo, gracias. Ok, y cuando hablamos de remuneraciones periódicas, esas remuneraciones ingresan en razón de un doceavo. Vamos con una siguiente pregunta. Sí, pasamos con una pregunta escrita que dice, ¿qué podemos hacer los empleadores si el trabajador se niega a pasar su examen médico de retiro? Los exámenes médicos de retiro son opcionales, no son obligatorios y no los podemos obligar. Así que basta con hacer firmar un acta donde quede constancia de que el trabajador no quiso pasar el examen médico de salida. Ya está, por si acaso. Pero dado que no son obligatorios los exámenes de salida, ¿no? Solamente en el caso de actividades de alto riesgo son obligatorios. Y bueno, realmente quien se ha de perjudicar por no pasar un examen médico de salida es el trabajador, porque el examen médico de salida me permite comparar el estado de salud del trabajador al momento de salir de la empresa con su estado de salud al ingreso. Entonces, supongamos que yo trabajo en una minera, yo trabajo en mina en el socavón. Yo tuve un examen médico de ingreso a laborar a esa empresa donde mis pulmones eran rosaditos, limpios, sanos. Durante el transcurso de los años que yo he trabajado me han venido desarrollando exámenes médicos ocupacionales de manera periódica, ¿no? Ciertas podrían evidenciarse ciertos cambios, evidentemente, ¿no? Y ahora, yo en mi examen médico de salida podría salir mis pulmones contaminados con sustancias químicas, con plomo, qué sé yo, ¿no? Sustancias químicas. Entonces, si yo tengo un examen médico de salida donde se revela que que mis pulmones han salido contaminados y los comparamos con mis exámenes de ingreso en los cuales mis pulmones eran limpios, evidentemente ha habido una contaminación producto del trabajo. Entonces, siendo responsable el empleador de cuidar mi salud, de garantizar mi salud, yo puedo demandar a ese trabajador, a ese empleador por irresponsable. Pero si yo no me realicé exámenes de salida y no me enteré que estaba enfermo y de repente 5 años después presento problemas de salud y me hacen las rayos X, las radiografías y descubro que mis pulmones están contaminados, yo lo primero que pensaré será, cuando yo trabajaba en la mina, ¿no? Pero el empleador dirá, tú saliste de aquí, pasaron 5 años y quién sabe dónde trabajaste y te habrás contaminado probablemente en esos 5 años. Y yo como trabajador no tendría cómo demostrar que me contaminé en ese trabajo y se podría presumir que yo me contaminé en otro lado. ¿Qué podría pasar? ¿No? Entonces, si es que los trabajadores tienen la posibilidad de efectuarse los exámenes médicos de salida, en tanto mejor, en buena hora. Pero si los empleadores, estando obligados a efectuar esos exámenes médicos de salida, firmar un acta con el trabajador en los cuales ellos dejan constancia de que fueron notificados, se les dio las facilidades para desarrollarse los exámenes pertinentes y que ellos no quisieron. Tampoco se les puede poner una pistola y obligarles a desarrollar esos exámenes. Imposible, ¿no? La misma norma lo dice. Y ya está. Eso es. Ok. Vamos con la siguiente. Muchas gracias. Sí, seguimos con Carol. Adelante, Carol. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Vamos, Carol, tu pregunta. Sí, se te escucha. Sí.
Ya no te escuchamos. Encontrados por salud son subsidiados por salud. Si en caso el trabajador tuviese un diagnóstico como cáncer y ya no se le puede extender más de 340 días, ¿cuál sería el motivo a seguir subsidiándolo o sería despedido? Porque teniendo en cuenta de que es una contingencia de cáncer, o sea, no es que el descanso va a acabar, sino va a seguir continuando más de 340 días. Am, no escuché la pregunta de manera completa, pero entiendo por dónde va la pregunta. Mm, el descanso médico es justificación de la inasistencia del trabajador, los 60, no, no, perdón. Los 340 días, Ya, según Comisión de Messi. ya, ok. Entiendo. No, mejor repíteme tu pregunta porque más o menos entendí por dónde iba, pero mejor, por favor, Carol, repítela desde un inicio porque no te escuchamos. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos ahora, pero la primera parte de tu pregunta no la pudimos escuchar. Ya, lo que sucede es que por comisión de IMESI solo se le puede otorgar al trabajador 340 días, que estos son subsidiados por salud. Pero al ser un diagnóstico, digamos, de tumor, el diagnóstico no va a terminar a los 340 días, obviamente que continúa. ¿Cómo serían esos casos donde ya no se puede ser subsidiado por salud? Entonces ya no hay un pago al trabajador y tampoco este puede elaborar. ¿Cuál Entiendo. sería El esto? trabajador se encuentra bajo descanso médico, ¿cierto? El descanso Claro. médico justifica la inasistencia del trabajador, pero lo cierto es que hay un plazo máximo de días que salud subsidia. Superado ese plazo, el trabajador sigue con descanso médico, pero no hay subsidio de parte de salud. Y dado que no está trabajando, tampoco el empleador tiene obligación de pagarle remuneración, como es lógico. Entonces tenemos en nuestra planilla un trabajador que no está laborando, que no está recibiendo sueldo, que no recibe subsidio de salud y que está con descanso médico a pesar de no recibir subsidio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta persona que está, digamos, ahí en una condición muy particular? No lo podemos despedir mientras no haya un informe final de una junta médica que indique que el trabajador tiene incapacidad permanente para el trabajo. Ese es el único documento Claro, que nos discúlpame, avalaría. la incapacidad permanente es hasta 340 días. Ya al superar los 340 días, ¿cuál sería la solución que se le podría dar al trabajador? Porque como bien dice, no puede elaborar y tampoco está siendo subsidiado porque ya pasó el tope que indica la Comisión de Enfermedad Temporal. Ya, hay una incapacidad temporal que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. A ella le puedes asignar el tiempo que el médico haya recomendado con el plazo máximo de los 340 días. Una vez superado esta incapacidad temporal, si el médico dijo se supera la incapacidad temporal, está apto para volver a trabajar, el trabajador tiene que reincorporarse. Claro, Digamos pero que el sí. trabajador todavía se siente enfermo Ajá. y no viene a trabajar, pero ya el médico no le da descanso médico, no le da incapacidad temporal. Entonces aquí empezaría a contabilizarse los días de inasistencia injustificada. No, lo que pasa es que el médico indica que sigue con la incapacidad, pero ya no es posible subsidiar los días, Ya. porque ya superó el tope. Entiendo. Hay que diferenciar la incapacidad, el descanso médico o incapacidad, llámesele también, del subsidio. El descanso médico puede mantenerse en el tiempo hasta que el médico disponga, a pesar de que ya se superó el tiempo del subsidio.
El subsidio tiene un límite bastante limitado. El descanso médico, en cambio, tiene como único límite lo que diga el médico tratante. Entonces, puede existir un lapso de tiempo en que tu trabajador, a pesar de estar con incapacidad, a pesar de estar con descanso médico, no reciba subsidio de salud y no tenga ingresos. Y tú como empleador, dado que no está trabajando para ti, efectivamente, no tienes obligación de pagarle remuneración. Entonces a ese trabajador lo único que puedes hacer es otorgarle una licencia sin goce de remuneraciones. Como te comentaba, no lo puedes despedir porque la incapacidad es temporal. Cuando hablamos de una incapacidad permanente, hablamos de un trabajador, de una persona que nunca más en su vida va a poder trabajar ni probablemente se pueda valer por sí mismo. Por ejemplo, un cuadrapléjico no va a poder trabajar. Una persona con algún grado muy fuerte de demencia no va a poder trabajar, ¿no? Y de repente una persona, como en el caso que mencionaste, que en este momento está padeciendo el cáncer, en algún momento podría curarse y retornar a sus labores con tu empresa o con alguna otra. Ahí el médico no dará incapacidad permanente, ¿no? Salvo pues que el deterioro de su salud ya esté derivando al final de la vida, ¿no? Ya dependerá de lo que diga el médico. Entonces hay que diferenciar esto. Tenemos incapacidad temporal, que en algún momento el trabajador va a retornar. Mientras el médico tratante no te diga esta incapacidad se volvió permanente, nunca más va a trabajar, tú no lo puedes finalizar el vínculo laboral. Entonces podrás tener años y años al trabajador bajo una licencia con goce de remuneraciones, sí, porque se justifica. El trabajador no puede retornar a laborar y tampoco tiene esa obligación de remunerarle. Ok, gracias. Seguimos Muy con bien. Carlos Rosario. Adelante, Carlos Rosario. Bueno, si no se encuentra, seguimos con Edgar. Aló, ¿me escucha? Sí, sí se escucha, Carlos. Seguimos con Edgar. Pequeña atención. He visto que Carlos le dieron apertura al micrófono, pero él mismo creo que canceló, ¿no? Entonces Sí, no hagan eso. Ajá. Una vez les seguimos con... dan la apertura del micrófono, no cancelen, no restrinjan su Aló, audio para que lo aló, puedan. Ajá. Sí, Ok, aló, ¿me Carlos, se Carlos, te escucha? escucha. escuchamos. Sí. Sí, Sí, buenas lo que- tardes, Carlos, buenas bienvenido. tardes. A ver, le explico. Mi caso es lo siguiente. Estoy sufriendo bastantes incomodidades en el trabajo por parte de compañeros. Ya, yo he pedido a mi empresa que me cambie de lugar, que me mande a otra unidad, pero lamentablemente hacen caso omiso y yo he accionado de otra manera, sin golpes, sin nada, he accionado de otra manera. Ya se han incomodado cuando yo he accionado y ahora me han mandado mi carta, mi de trabajo solamente hasta este mes. ¿Cómo sería mi caso? Y ahorita yo sufro, ahorita yo estoy con hernia. Ya me han detectado que tengo una hernia, pero ya mi contrato culmina hasta este mes, nada más. Hostigamiento laboral se llama eso, perdón. Estimado Carlos, ¿de qué manera has accionado tú? ¿De qué otra manera has accionado? Porque lo correcto hubiera sido tú que solicites pues el cese de la hostilidad por escrito y Yo si he es hecho que eso, hice eso. ya. Le expliqué El procedimiento es darle al coordinador, nosotros le una expliqué. vez, Claro, yo estaba ya. soportando varias El veces que me estaba procedimiento hostigando. consiste, Me ha estado hostigando cada rato. Yo tuve que agarrar, tomar fotos y mandar a un grupo donde están varios gerentes, lo mandé y se incomodó, pero cuando él me ha estado molestando, hostigando, eso era para frenarlo, pero lamentablemente
solamente me han mandado el contrato hasta este mes nada más, y yo avisándole y diciéndole a la empresa, ¿no? Que tengo este percance, ¿no? Entiendo, Carlos. Tu Me caso es hicieron, muy particular. me hicieron caso omiso. Entiendo, ¿Cómo Carlos. sería en ese caso, señorita? En este espacio, yo no podría darte una, digamos, opinión precisa sobre tu caso que tiene muchas aristas. Solamente te podría señalar que el cese de hostilidad se comunica por escrito, se solicita por escrito para el cese y en caso de que hubieran hecho caso omiso a tu empleador, tenías la vía judicial para solicitar el cese judicialmente o la indemnización por despido arbitrario en su caso. En caso de que tú no hayas efectuado Lo ese que voy a hacer procedimiento, es hayas optado. retirarme de mi trabajo. Carlos, yo te sugiero en todo caso que acudas al primer piso del Ministerio de Trabajo, al área de patrocinio judicial gratuito, para que puedan evaluar tu caso en particular con todas sus aristas. En este espacio yo no me puedo dar el tiempo ni tampoco tengo la facultad de darte una asesoría personalizada. Solamente te puedo hablar de manera bastante general sobre cómo era el correcto procedimiento que precisamente, ¿no? Si es que no te hicieron caso, tú tenías la vía judicial para poder accionar el cese de hostilidad o en su defecto el, el pago de la indemnización por despido arbitrario. Si actuaste de otra manera, quizá tomando justicia por tus manos, es das justificación para un despido o para la no renovación de tu contrato de manera pues bastante justificada, ¿no? Lamentablemente. Eh, Te sugiero que acudas al área de patrocinio judicial gratuito para que sea más personalizado la evaluación de tu caso. Vamos con una última consulta, estimada. Ok, vamos con Edgar. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, ante todo, gracias por la precisión y gracias por su respuesta. Mi consulta es la siguiente. Tengo el caso de una trabajadora que presentó su carta de renuncia el día 30 de diciembre, pero en esta carta ella indicó que seleccionaré los 30 días de plazo que indica la norma. La empresa le ha respondido indicando que no acepta su renuncia y por ende tampoco le acepta los 30 días de suspensión que está pidiendo la trabajadora. La consulta es, ¿cuál sería el procedimiento en este caso que la empresa debe hacer con la trabajadora y cuándo se le estaría pagando la liquidación de beneficios? Toda vez que la empresa no le ha aceptado su renuncia. ¿Tendría que esperar que venza los 30 días que indica la norma o es que ya se le podía tomar como un despido a la trabajadora y pagarle sus beneficios dentro de las 48 horas siguientes? Gracias. Edgar, claro, gracias por la pregunta. En principio, esa respuesta que le has dado a la trabajadora, perfecto, pero tienes que haberle otorgado, o mejor dicho, tienes que haberle respondido dentro del plazo de 6 días naturales, máximo. Si respondiste dentro de ese plazo, perfecto. Estás en tu derecho de esperar los 30 días y finalizar el vínculo laboral o de proceder con el despido por abandono de trabajo. Si es que hubieras respondido después del plazo, entonces ya pierdes esa oportunidad porque la norma señala que si el empleador no responde dentro de los 6 días naturales siguientes a la carta de renuncia, entonces se presume que aceptó. Dime, ¿has respondido dentro del plazo? Supongamos que sí, supongamos que Edgar respondió dentro del plazo correcto. Sí, doctora, sí le Entonces, respondió dentro del plazo. perfecto. Entonces, depende de ustedes si accionan el despido se configuraría cuando se contabilicen más de 3 días consecutivos de inasistencia, al cuarto día. Al cuarto día
Finalizado el cuarto día, tú ya puedes hacerle llegar a la trabajadora la carta de procedimiento de despido, darle 6 días para que efectúe sus descargos. Probablemente ella no te vaya a contestar, ¿no? Porque de todas maneras el despido va a proceder, ¿no? Y de acuerdo a la carta de despido, a la fecha en que llegue, 48 horas después, pagarle su liquidación de beneficios sociales. Probablemente tengas que notificar notarialmente, porque la trabajadora ya no se está acercando al centro de labores. Entonces se evalúa si te conviene iniciar el procedimiento de despido agotando ciertos recursos, o de repente te conviene más dejar pasar los 30 días y hacer esperar a la trabajadora esos 30 días para recién a partir de ahí considerar finalizado el vínculo laboral y dentro de las 48 horas siguientes pagar la liquidación de beneficios sociales. Definitivamente un trámite menos engorroso. Depende de usted, ¿no? Esta ha sido entonces nuestra última pregunta. Sé que siempre van a quedar muchas preguntas sobre el tapete de este tema, de otros temas, pero quisiera dejarles aquí el dato de la línea gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la línea 0816-872. Nuestros especialistas atienden desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y están prestos a atender cualquier consulta de naturaleza